estoy ya, una parte seguramente llego a la casa. Ok. Rodrigo, ¿cómo estás? Para nosotros es muy fundamental, pues, conocer primero o ratificar más bien en qué escuela estás, en qué programa estás, ¿sí? Y con base en esa presentación inicial, ya tú conoces ya al compañero Jorge Botero, que es nuestro director del Diploma de Herramientas Didácticas en ABA. Y pues este es como que la primera vez que nos conocemos así como face to face a través de este medio digital. Quien te habla es John Freddy Montes Mora, a cargo del programa Formación y Formadores. Entonces, nos gustaría que quisiéramos tener esta presentación inicial por parte tuya y en segunda medida, pues empezar como a hacer esta importante conversación frente a esas importantes anotaciones, consideraciones y observaciones que tú muy generosamente nos has venido compartiendo a través de ese importante hilo de correo. Entonces te escuchamos, estimado Rodrigo. Ok, bueno, primero que todo les pido disculpas porque el día de hoy me programaron un examen médico y pues tengo un aparato que me está midiendo la presión acá. Entonces, no hay problema. Yo puedo seguir con la presentación sin ningún inconveniente. A ver, primero que todo, mi nombre es Rodrigo Salazar Valencia. Tengo 44 años, ingeniero, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Estoy en la escuela ECBI. Próximo a graduarse con ayuda de Dios. También soy monitor, soy miembro de la rama IEEE para la universidad como presidente de la rama. Em, a ver, yo trabajo hace más o menos unos 15 años con inteligencia artificial y con programas que manejan plataformas de LMS, correcto. Una plataforma de LMS es lo que realiza Moodle. Una cuestión que yo estoy viendo y que pues de pronto me ha generado mucha preocupación en los cursos autodirigidos es que se está dejando muchas decisiones de la forma en que se generan los cuestionarios a cómo funciona la plataforma. Eh, pues yo había preparado una presentación pues para comentarles cómo habían sido pues todos los temas de los hallazgos, las situaciones que me habían presentado, que me habían generado una inconformidad, pero creo que pues ya a estas alturas pensar en una retroalimentación no es un objetivo, correcto. La verdad es que considero que el diplomado muy valioso. Analicé todas las referencias bibliográficas que comentaron, me parecieron muy buenas. Y creo que al principio tenía serias dudas con el documento del trabajo productivo inteligente. Pero pues en realidad me pareció luego muy interesante cuando ya logré como sacarle más tiempo y poderlo leerlo completamente y me dio cuenta que era como un catalizador para todo lo que estaba manejando el diplomado en lo que se refería a la cultura académica, ¿cierto? Eso me pareció algo pues que en síntesis como que hacía que las referencias bibliográficas que estábamos manejando tuvieran un sentido hacia el interior de la universidad. Otra cuestión que me pareció también muy interesante fue el tema de la asertividad. O sea, ¿cómo explico esta parte? Para mí la asertividad no sirve de nada si yo no le pongo ética, correcto, y respeto. Y en ese orden de ideas, más allá de que yo trate la asertividad en el diplomado, yo también tengo que ser muy consecuente en cómo funciona la universidad y cómo mis estudiantes o mis compañeros se comunican conmigo. A ver. La otra cuestión que me pareció también muy interesante fue el tema de innovación. Fue algo que me sorprendió mucho. Me pareció que los libros que recomendaron para el tema de innovación, permítame un momento, yo saco mis apuntes. Los libros de, los libros de la unidad 2, Innovación Pedagógica y Tecnológica para transformar los espacios de aprendizaje y recursos digitales para la diversidad funcional. Me parecieron libros muy buenos. De verdad que fueron muy interesantes. Y el tema abordado para la monitoría o el monitor como gestión de la comunicación asertiva y la innovación se complementa perfectamente. Yo me leí los libros, me leí las referencias, me encanta leer. A la vieran, tengo acá una biblioteca increíble de libros. El tema como tal es que yo soy muy consecuente en el hecho de que yo cuando genero un cuestionario lo llevo muy de la mano de lo que estoy hablando en el diplomado, ¿cierto?
Los primeros hallazgos que yo envié eran hallazgos que estaban relacionados precisamente con, a ver, con preguntas que hubieran podido haber sido redactadas de una forma mucho más clara para en realidad generar algún aporte hacia el interior del diplomado, ¿correcto? Porque si yo las dejaba en el contexto que las estaba manejando, estaba totalmente desconectada. Entonces, a la luz de esta situación, en el segundo hallazgo que mandé, diseñé un esquema de cuestionario. Ya luego con experiencias de mis compañeros que están en la monitoría en diferentes equipos académicos, me di cuenta de que el modelo de casos es muy bueno en el sentido de que yo puedo orientar el caso precisamente a que el estudiante determine con exactitud pues el resultado de la pregunta y aplicándolo directamente a la universidad. Pero en los segundos hallazgos se veía un caso y luego venía una pregunta totalmente diferente a lo que se estaba explicando en el caso. O sea, una pregunta que obvio nosotros la sabíamos como monitores, pero no estaba relacionada con el caso. Muy buen ejercicio, pero se observaba la desconexión. Y adicionalmente, una pregunta como tan clara como el hecho de los escenarios de inmersión de la universidad estaba marcada como errónea en el cuestionario número 2. En esa situación, pues de pronto, La inversión creo que es de la del uno, Rodrigo. Pero sí, adelante, adelante. Tienes, adelante. unidad 1, cuestionario 2. Y yo, pues en ese sentido, pues a ver, en el tema del escenario 3 nuevamente nos encontramos con un tema de redacción. Cuando yo tuve la oportunidad de contactar por primera vez al director del diplomado, me acerqué a él comentándole la situación como una acción de mejora. El punto que yo veo acá, y es una cuestión que yo he visto que se ha desarrollado mucho con cuestionarios de Moodle, es que si yo utilizo la herramienta generativa del modelo de inteligencia artificial que puede manejar Moodle, hay preguntas que se pueden desdibujar del contexto, ¿cierto? Esas preguntas em, tenemos dos opciones de manejarla, o es con una base de datos que maneja los registros de las preguntas alineadas, o en su defecto con una inteligencia generativa que me permite a mí adaptar un modelo que interprete las preguntas en un marco que yo haya creado, ¿cierto? Pero para poder tener un modelo de aprendizaje de ese nivel, tengo que programarlo. Él tiene que aprender, tiene que conocer del tema, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas y lo que yo comentaba, por ejemplo, con mis compañeros, porque también discutí este tema con ellos, les decía que los modelos de inteligencia artificial, si se van a aplicar para cuestionarios, obviamente pues tienen que tener un aprendizaje. Y por el otro lado, ese aprendizaje o ese modelo no puede ser validado por una o dos personas, una o dos cohortes. Eso es un tema que toma tiempo. Yo tengo en este momento un modelo personal que he desarrollado en la actividad que realizo para arquitectura de nube, que tiene más o menos 5 años de experiencias, ¿correcto? Y aún así el modelo es efectivo en el 92%, o sea que me genera un margen de error de 8%. Em, Esa cuestión de los cuestionarios no solo se vio en el diplomado, también lo he visto en otras materias que manejan tema de cursos autodirigidos. La preocupación mía en este momento, más aparte de la calificación, pues igual yo ya pasé el diplomado, es el hecho de que se sigan contemplando este tipo de desarrollos o este tipo de cuestionarios de esta manera. Yo, pues, de mi parte, desde la monitoría y desde la experiencia que tengo, pues puedo aportar mucho en ese sentido. Pero lo que más me gustaría, más allá de esa situación, es el hecho de que en realidad se buscan soluciones, ¿correcto? Porque mm, desde mi punto de vista, y esto lo digo con todo el respeto del director del diplomado, yo considero que un estudiante no puede estar en vela de una retroalimentación más de 3 días, ¿cierto? Y creo que es una situación que no se puede presentar. ¿Por qué lo digo? Y con eso abrí mi intervención. A estas alturas, habiendo terminado el diplomado, teniendo claros los conceptos por las referencias bibliográficas, considero que la retroalimentación ya no, ya es inútil. O sea, el proceso de aprendizaje se rompió y el modelo pedagógico que se está implementando precisamente en el diplomado, que es
la comunicación asertiva, la innovación, el tema de crear metodologías de aprendizaje, de romper esa barrera de docente-estudiante, de buscar que el estudiante a través de la curiosidad, de la lectura, de la profundización en el tema, logre una orientación a través del docente, precisamente para lograr los resultados de la materia. Entonces, con ese punto, pues cierro mi intervención. Ya pues me queda de parte escucharlos a ustedes porque creo que los hallazgos que envié más que errores o problemas que haya presentado los cuestionarios están más que fundamentados en los lineamientos del curso y de las referencias bibliográficas. Entonces, si ya los revisaran, eso no entraría en ninguna discusión. Esos son temas que ya tendrían que revisar al interior del desarrollo que realizaron, que se realizó en el diplomado para corregir las preguntas. Y por el otro, pues el tema principal yo creo acá es cómo vamos a solucionar, qué medidas se van a tomar para que en realidad los cursos autodirigidos puedan tener ese, o sea, yo no sé, por ejemplo, en el caso de lo que yo hago, nosotros siempre pensamos en que cada proceso, cada elemento, cada aplicación, cada solución que entregamos, empezamos con una aceptación del mínimo del 85%, luego vamos subiendo hasta que logramos un porcentaje bien alto para que las personas se sientan identificadas con eso. Esta es una situación que no se refleja, como les comenté, exclusivamente en el diplomado, es una situación que se presenta en los cursos autodirigidos y es el hecho precisamente de que estamos dejando todo en manos de la plataforma. Y yo, siendo un apasionado de la tecnología, siendo un apasionado de la inteligencia artificial, con tanto tiempo de desarrollo, sé que las plataformas cometen errores. Y si yo alimento la información con errores, pues obviamente se van a generar errores. Ya, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Rodrigo. John, no sé si tengas una intervención o... No, digamos, inicia tú, Jorgito, como director de diplomado y yo ahorita hago mi realimentación. Listo. Bueno, Agradecemos mucho, Rodrigo, esas claro. valiosas aportaciones. Adelante, Jorgito. Bueno, lo primero que quiero informar es que esto no está hecho con inteligencia artificial. Me presento, mi nombre es Jorge Botello, llevo más de 20 años en la educación, he sido desarrollador de plataforma, he trabajado en modelos estadísticos en el DANE, conozco muy bien lo que son todo lo que tú acabaste de hablar, me encanta que lo hables con tanta pasión y certeza, sin duda los árboles de decisiones son importantes para que un proceso de desarrollo como tal pues, pueda alimentarse y todo esto, pero pues el diplomado como tal no hace incluso de los cursos que hoy llamamos autodirigidos. Como tal, este diplomado fue diseñado desde hace un año, donde pues precisamente buscábamos era la reflexión. Y una de las cosas que le decía a Rodrigo dentro de la realimentación en su momento era lo importante que es la comunicación asertiva. Y mira que Rodrigo hace una apreciación muy importante. ¿Cómo la alimentamos o cómo no alimentamos un texto? Y quizás cuando ahorita uno se pone a revisar el punto a punto de todo lo que ha pasado hasta el momento, tú nunca me pediste a mí una segunda revisión, sino que pediste fue una revisión del cuestionario y como tal no la dirigiste a mí, sino a Snyder, que es el líder nacional, quien claramente nos ayudó en el proceso que es quien fue, ese es el proceso que nosotros desarrollamos eh, quienes desde la experiencia que se tiene como monitores, porque nosotros no somos de programa de formación de formadores, pero la idea era precisamente tenía dos objetivos como tal el proceso. Lo primero, la comunicación asertiva. ¿Y qué pasa con la comunicación asertiva? Como publicistas te lo digo, una coma cambia la diferencia de todo el contexto, ¿sí? Una cosa se cambia por algo y ya varía bastante. Y sin duda, cuando ustedes como monitores es importante que aprendan a escuchar, a leer y entender muy bien el mensaje. Por un lado eso. Por otro lado, claro, cuando nosotros hacemos la evaluación, encontramos precisamente que los contenidos están allí, son muy buenos, como tú lo acabas de decir, son bien depurados, nosotros tratamos de depurar muy bien esa información, pero ¿cómo pasa eso a un aprendizaje significativo si no es a través de la utilización de casos? ¿Sí? Y tú acabas de decir algo dentro de tu investigación que me parece genial. Van y me dan un contexto casi de 2 párrafos y me preguntan algo que no pareciera relacionado. Sin duda, cuando nosotros nos enfrentamos y volvemos al primer momento de la parte
la comunicación asertiva. Muchas veces nos pasa eso. Nosotros estamos hablando de un contexto con alguien en un caso, en alguno de los estudiantes, sea la tipología o sea la tipología que tengan el monitor con a veces con personas pares o superiores. A veces el contexto nos lleva a otro nivel o a otro círculo de información donde tendríamos que interpretar muy bien. Y quizás estos distractores nos enseñan también a leer y aprender, ¿sí? Entonces, primero, claro, el cuestionario busca comunicación asertiva. Segundo, los casos no son casos con inteligencia artificial, no se utiliza Moodle como para el desarrollo. Fueron casos desarrollados directamente. Lastimosamente nos acompaña hoy Snyder, quien fue el que levantó los casos de uso con su grupo de trabajo con la red de cursos y donde se realizaron las preguntas. Precisamente en eso es el énfasis de esto, Rodrigo, revisar esto. Claro, no recibiste una realización de una segunda calificación, que es lo que uno suele hacer en estos casos, sino que tú pediste una revisión de cuestionario y directamente pues, a las personas que lo tienen en cabo. Como tal, si tú lo dices, es muy importante lo que tú nos dices. Creo que se lleva uno una gran enseñanza, claro, con la intervención que tú nos das, donde pues uno puede llegar a mejorar aspectos, pues digamos que esta creo que, y ahorita John me confirmará esto, creo que esta es la última corte de monitor como tal. Si aprendimos algo muy importante, y es que los casos de uso son quizás la mejor forma hoy en día de ganarle a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos copiar y pegar preguntas y respuestas, eso lo discutía con John, y qué bueno que tú sepas del tema porque pues nos llevaste a ese tema y eso me parece súper importante, porque hoy en día las evaluaciones deben de cambiar. Las evaluaciones no pueden ser contextuales, textuales, más bien tan textuales, sino que deben de llevar un raciocinio y un pensamiento crítico. Y creo que es muy importante tu intervención y todo lo que hemos llevado contigo. Y eso nos permite enriquecernos a ver cómo podemos seguir evaluando y, claro, mejorando nuestro proceso académico. Entonces, Rodrigo, de mi parte, muchas gracias porque de todas formas todas esas reflexiones nos ayudan a mejorar. Y como tal, discúlpame, pero claro, cuando uno hace un derecho de petición, y eso lo pido aquí, que da grabación, está dirigido a una persona. En este momento nosotros estamos mirando a ver cómo lo podemos solucionar, pero realmente cuando uno hace una solicitud a una sola persona, pues esa es la persona que debería de responder. Entonces nos queda complicado así, pero de todos modos, muchísimas gracias por tu intervención. De verdad, es para mí muy importante escucharlos y mira lo que tú hiciste que me parece genial y es que cómo fuiste escalando y sin duda esa es una forma también de enseñar a los monitores cómo es que tenemos de hacer y escalar las cosas. De todos modos, muchísimas gracias y creo que pues esa es mi intervención, estimado John. Hay un aspecto que me gustaría resaltar ahí, antes de la intervención del profesor John Freddy, y es el hecho de que usted me pidió que siguiera el conducto regular, ¿correcto? En el diplomado, en varias secciones, encontré que para cualquier situación que llegara a presentarse, yo iba a comunicarme directamente con el director del curso. Por eso fue que lo realicé. A raíz de ahí, y pues por su negativa en el sentido de que siguiera el conducto regular, fue que yo procedí de esta manera. Mm, a ver, en toda la experiencia que tengo con los profesores, he tenido excelentes profesores. Eh, Solo con el hecho, por ejemplo, de hablar del profesor John Freddy de física, una materia que es tan complicada y que de verdad yo creo que a muchos de mis compañeros y a mí nos sacó canas, de verdad. Y ver la forma en la cual, por ejemplo, yo me relaciono con él, no solo por la pasión que compartimos por la tecnología, sino por el hecho de que él tiene clara la situación de que todos los días aprendemos, o sea, tanto los profesores como los estudiantes. Y tanto estudiantes como profesores en ese modelo que establecemos, está claro que es un aprendizaje continuo, ¿cierto? Todos aprendemos. Y esa situación, ese aspecto de ir un poco más allá, de escuchar, está también en la comunicación asertiva, ¿cierto? De entender el plano completo para poder identificar y solucionar un problema. De mi parte, pues, yo lo único que tengo que hacer es agradecer al profesor John Freddy, fue la primera persona que respondió ante esta situación.
Y yo llegué hasta ese nivel precisamente porque nadie respondía. Y pues a mí me dejó muy triste, correcto, porque como lo digo, encuentras excelentes profesores que están dispuestos a enseñarte más allá de su deber y llega uno a una situación donde nadie responde. ¿Por qué? Me dices que fue porque yo lo dirigí a otra persona. Ese fue el conducto que me estableció. Eso fue lo que yo hice. Espera, vamos a pasar de lo personal porque si no vamos a llegar a la minucia de yo te dije o yo te dije. Y Sí, el sí, sí, conducto regular claramente, yo espérame un sé que es segundito, una espérame un situación segundito. incómoda, pero créanme que usted me genera No, incomodidad, de como verdad. grabación, quiero dejar que yo te dije, sigue el conductor regular, envíame un correo como director, no por Teams, Mm. sino para pedir una revisión, que se hace una revisión sincrónica, ¿sí? Con docente y no a través de correo, no a través de eso, sino porque se hace así, por Eso es seguridad de la empatía, información. profesor, es Pero empatía. entonces te pido disculpas si no entendiste, pero ahí está el correo, está el transcurso de correos, de mensajes como tal en la comunicación asertiva en Claro, caso de como cualquier burlarse de mi persona. perfil personal, ¿cierto? No se preocupe, profesor. A mí el tema de ese día usted me lo dejó muy claro. Profesor John Freddy, agradezco su intervención. Permítame, ya me estoy conectando a otro computador. Déjame un segundito, por Sí, favor. ya lo vi. John, estás por los dos. Ya llegué aquí a la casa. Ok, Vale, espérame, ya te coloco como conferencia. eso. Dale. Listo, ya me pueden ver, ya estoy sentadito. Perfectamente. Bueno, es que también el tráfico como que me ayudó mucho para poder llegar rapidito. No, y si está en Bogotá, No, no, lo digo, yo soy de acá y de la ciudad musical de Colombia, de Ibagué. qué belleza. Está relativamente más cerca a todo. Los Bueno, compañeros de Bogotá me comentaron que la sede está teniendo problemas eléctricos el día de hoy. Entonces, por eso ah, pensé sí. que de pronto que estaba allá. No, no, hijo, no, no. De hecho, estoy en este momento trabajando desde la casa porque precisamente la sede de Ibagué está en reparaciones y es complicado no tener de pronto unidades sanitarias dispuestas. Es difícil, es difícil. Entonces, por eso nos dejan trabajando unos días en casa y otros días en la sede. Bueno, mira, Rodrigo, yo valoro muchísimo, muchísimo, y yo te quiero hacer una invitación que yo espero que me la tomes para temas futuros. Uno, su merced nos dice que próximamente, en nombre de Dios, ya va a estar culminando tu formación profesional como ingeniero, ¿no? Ingeniero Sí, en sí. telecomunicaciones, ¿cierto? Yo soy ingeniero de sistemas con énfasis en telecomunicaciones. Y teniendo en cuenta esa importante madurez tecnológica que tú tienes, por todo lo que tú nos compartes sobre el tema del uso de la inteligencia artificial, yo creo que tú eres un candidato perfecto, y te lo digo aquí como muy, muy a modo personal, ¿no? Para que en próximas, por ejemplo, convocatorias que se hagan para ser parte de estos comités curriculares de programa, o cuando se haga parte de un consejo de escuela, tú eres un candidato perfecto para cumplir dos posibles roles. Uno, como estudiante representante ante el consejo de escuela como tal, o como egresado, ¿cierto? Representante de la escuela, porque créeme que esas importantes experiencias que tú recoges de los estudiantes, de los profesionales, de las realidades de contexto, sirven para obviamente generar eso que tú sabiamente nos acabas de compartir, de que todo le apunta al mejoramiento continuo, porque precisamente eso es como lo que queremos siempre, ¿no? Que siempre un producto esté en ese camino de lo perfectible, porque siempre estará sujeto o susceptible a temas de mejora. Llámese temas de contenido, llámese referentes teóricos, llámese también actividades evaluativas o actividades que redundan en la entrega de algún producto, ya sea individual o un producto que sea en este caso colaborativo. Mm, el diplomado, como lo explicaba en su momento mi compañero Jorge, ha venido en esa ruta de renovación, una ruta de renovación, una ruta de actualización, pero siempre de pronto se van a encontrar situaciones como las que tú muy minuciosamente encontraste y que son importantes y que van a ser parte de ese proceso de mejora. Es decir, porque es que en este momento, claro, no queremos generar esa distancia, como tú le decías ahorita, que me parece valioso lo que tú acabas de decir. Claro, a mí me proponen una situación
y uno espera que, pues, que la pregunta tenga esta conexión directa con ese contexto para que yo en mi rol de monitor vea como ese alcance que tiene de mi rol, ¿sí? No es de mi rol como monitor en la categoría en la que estoy, sino en el rol como monitor, teniendo en cuenta ese pensamiento sistémico, o sea, pensándolo desde la parte holística, ¿no? Desde la parte esa y de la integralidad, que yo interactúo con otros compañeros de diferentes áreas, que yo, si me piden un requerimiento o me piden algún tipo de orientación, yo tenga también esa capacidad para poder dar respuesta. Y si no, pues yo busco la persona que me da la orientación. Lo importante es no dejar la persona ahí como que pendiente por algún tipo de precisión o indicación. Lo otro, claro, hay una distancia, yo creo que es la palabra que yo encuentro en ese momento, como inclusive para colocar acá, una distancia en ese requerimiento que obviamente tú en ese conducto regular hiciste, y claro, uno como estudiante entra como en esa ansiedad, venga, pero ¿qué pasó? Yo envié la pregunta y quedé como que hay como que nadie me dice nada, pues uno sigue escalando el requerimiento hasta uno poder ser escuchado. ¿Qué siempre nos invita el doctor Leal en estos escenarios? Hombre, el tema de la misma comunicación asertiva es interesante, pues siempre y cuando yo tenga como una respuesta inmediata a mi proceso, porque de esa manera me permite a mí también poder identificar si es que yo estoy equivocado con la forma como yo estoy leyendo el contexto o yo tengo la razón y sirve para que esto tenga efectivamente esas acciones de mejora, o yo digo más bien no acciones de mejora, sino como esas acciones correctivas. Nosotros siempre somos dados, Rodrigo, a escuchar siempre, ¿sí? Porque siempre va a haber algo por mejorar, siempre va a haber algo por decir, sí, aquí cometimos un error, pero la ecuación es aquí es tomar una acción inmediata para que eso no vuelva a ocurrir. Cuando tú hablas de eso tan importante, pues por eso yo te digo mucho de tu madurez tecnológica, pues por todo lo que tú tienes en el trabajo que estás haciendo con las IAS y demás, claro, hay que ser muy cuidadosos, hay que revisar, obviamente estos escenarios de formación siempre pasan por un escenario como de acreditación, porque esa es como la ruta que siempre se busca, o si el curso pasa por una certificación, o cuando un curso pasa por una acreditación, que es cuando uno comienza a revisar como los contenidos, comienza uno como a tener en cuenta esas realimentaciones que se pueden obtener ya sea por una encuesta de satisfacción o como en estos acercamientos que estamos haciendo con su merced, que son obviamente muy tenidos en cuenta en esas acciones correctivas a ejecutar. Y que de hecho también hemos venido comentando a Snyder, porque su merced sabe que José Snyder es el líder nacional de los monitores. Yo le decía a Snyder, mire, tenemos un caso con Rodrigo, que él está ubicado en Dos Quebradas, tenemos un requerimiento, es importante que su merced como líder también se comunique, porque él también debe saber que hay una persona que lo escucha, y más que él es el líder de este importante, digámoslo así, como este dispositivo que es la monitoría, y que para el vicerrector Guillermo es fundamental que los monitores estén en esa ruta de cualificación, en esa ruta de mejoramiento y por supuesto, porque ustedes son el futuro o son el relevo generacional, porque yo siempre un monitor o siempre a las personas que yo he tenido la oportunidad de tenerlos como estudiantes antes de yo llegar a formación de formales, porque yo era docente de ingeniería de electrónica, telecomunicaciones y redes, yo les decía, yo es que yo estoy formando mi futuro relevo generacional, porque uno no toda la vida va a ser docente de un programa académico. Uno espera que esa persona que esté formando a través de estos procesos llegue a un futuro no tan lejano y venga obviamente a fortalecer ese talento humano. Entonces, por mi parte, y yo sé que Jorito está en esa misma sintonía conmigo, es que todo eso, mi estimado Rodrigo, que son valoraciones que yo siempre, como te dije a ti por el correo, que yo valoro muchísimo, muchísimo esa realimentación que tú nos diste, porque es una realimentación que tiene contundencia y que tiene argumento, hay que recibirla de buena manera, porque es que precisamente esa es la ruta, ¿sí? Esa es la ruta de la argumentación crítica. Y yo le decía a Jorge, no, es que Rodrigo verificó, revisó y tiene un argumento muy sólido para hacer sus solicitudes, por lo tanto, eso hay que revisarlo. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues nosotros esperábamos pues que efectivamente la persona a la que su merced le envió la consulta, pues tuvieras una reglamentación inmediata. Y Jorito le dice, ahorita, consúltale a la persona porque necesitamos que Rodrigo tenga una comunicación. Entonces yo entré como en estrés, porque claro, y no le digo estrés por el tema que haya llegado una PQR, no. Es el estrés de que, ¿por qué no se le dio una contestación oportuna? Porque es lo que uno espera como estudiante en formación, ¿sí?
cuando tú ves tus cursos de matemáticas, de ingeniería, lo que sea, tú esperas efectivamente que esos tiempos se cumplan para que tu proceso tenga un mejor devenir, es decir, que siempre esté en esa ruta de actualización o que a ti te digan, no, Rodrigo, lo que tú estás diciendo no es por ese lado porque hay que hacerlo de esta manera, pero al menos uno tiene esa ruta de la alimentación inmediata. Entonces, aquí nos queda como un aprendizaje organizacional que ya con Jorge anteriormente lo habíamos revisado, Leonor, aquí vamos a escuchar a Rodrigo. Si cometimos un error, obviamente aceptarlo con la mejor manera, porque yo siempre parto, Rodrigo, de algo que para mí es fundamental y es el aprendizaje para toda la vida. Es decir, si yo cometí un error, listo, este error me queda aquí, pero para no volverlo a cometer, porque si yo sigo cometiendo el mismo error, entonces yo soy una persona antigua y no soy una persona con experiencia. Entonces, esa es como la gran diferencia que hay en esos dos escenarios. Entonces, estas realimentaciones que ya tenemos por parte tuya, que nuevamente yo te agradezco que lo hayas hecho con esa contundencia, ya hace parte de de esta acción que vamos a tener en cuenta en el diplomado para hacer esas mejoras y por supuesto que las preguntas que obviamente también van a estar allí sujetas también a revisión, también van a ser parte también de una revisión por parte del Líder Nacional de Monitorías para que él también conozca cuáles son esas acciones que se han tomado y que también él sepa por parte de nosotros, es decir, inicialmente por parte de Jorge, que es el director de diplomado, y por parte mía, que estamos liderando el proceso, que él sepa que tuvimos este acercamiento contigo, que te escuchamos, que tomamos en cuenta muy bien todas tus argumentaciones, porque para mí son argumentaciones más no comentarios, son argumentaciones porque es una diferencia muy grande entre esas dos palabras y que eso efectivamente le están contribuyendo a lo que queremos, a mejorar siempre. Yo creo que esto es lo que yo puedo decirte, nuevamente pues agradecerte y obviamente pues yo sé que tú también tienes tus tiempos, tus agendas, nosotros te agradecemos muchísimo que tú hayas sacado un tiempo valioso para que estuvieras con nosotros este tiempito que me parece muy inclusive y que de esta manera pues podamos tener como esa cercanía, porque yo le decía ahorita, siempre es bueno conocer con quién estamos hablando, siempre es bueno conocer cómo está la realidad del otro para comprender también primero su satisfacción, su inconformidad, también conocer sus argumentaciones y que por supuesto partiendo de la parte de la naturaleza propia del ser humano, siempre estamos en ese camino a ser mejores siempre. Entonces, yo creo que con esto yo estaría cerrando. No sé, Rodrigo, si tú tengas algo más para que nos quieras compartir y ya pues después le daría paso a Jorgito para cerrar No, este importante espacio que me parece muy valioso el haberlo hecho. Ujú, de mi parte, pues primero también fue muy agradable porque pues en ese sentido, profesor, ponerle cara al docente que en determinado momento me dictó aplicaciones telemáticas cuando yo recién ingresé a la universidad, pues fue muy agradable, ¿cierto? Y pues mi tutor era Steven, no sé si recuerda a Steven, pero pues yo ujú. trabajé esa materia con ustedes y pues fue de las primeras materias que yo vi cuando entré a la universidad y pues Ok, eso fue una materia muy bacana, pues yo me la gocé mucho. ok, perfecto. Em, de mi parte no, ya no hay ningún otro tipo de comentario, o sea, yo ya esperaría entonces las medidas que ustedes estimen pertinentes. Pues a mí como Ujú, tal, la única preocupación que ya tenía y se las manifesté en el último correo es que esta semana cierra el diplomado. No ujú. soy la única persona que se ha visto afectada, pero era una situación que de pronto veían mis compañeros y era el hecho de que muchos no reclaman, no dicen absolutamente nada porque en realidad sienten que de pronto se puedan tomar represalias. Yo le dije, "¿A usted cómo van a pensar Ah, esa situación si ustedes ni siquiera se han tomado el tiempo de decir eso? O sea, de todos los compañeros que yo tengo, más o menos un grupo de 80 personas, solo uno habló con la tutora comentando que también había encontrado errores en las evaluaciones. Y yo les decía, y entonces si encuentran errores, pues coméntenlo. Es mucho más claro, fuerte cuando varias personas levantan la voz y dicen, hey, está pasando esto, ¿cierto? Entonces, esa sería la invitación de mi parte, ujú, que los estudiantes se sientan en confianza, porque pues ujú. muchas de las personas que vieron el diplomado, por ejemplo, ahorita que yo veía la encuesta de cierre, hicieron una encuesta de cierre automática, ¿correcto? O sea, pum, 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 ya, listo. Excelente. Nada para mejorar, pero siempre hay algo para mejorar. O sea, lo importante es que Ujú, nosotros seamos conscientes de que
la calidad de aprendizaje no va exclusivamente en el hecho de que a mí me entregaron unos referentes bibliográficos y con eso yo baso todo, no, es qué construí, ¿cierto? ¿Qué espero construir? ¿Qué sigue adelante? De mi parte, eso sería todo, profesor. Perfecto, gracias Rodrigo. Jorgito, No, John, muchísimas gracias. Pues sin duda una de las enseñanzas, te la comentaba a ti, es qué tan importantes se están volviendo los medios sincrónicos visuales para poder hacer este tipo de realimentaciones, ¿sí? Que son importantísimos. Sin duda, el volumen de estudiantes, casi de 560 estudiantes, eh, pues todo está referenciado y todo está previamente grabado en el Teams con cada una de las intervenciones que se hicieron a los estudiantes, donde siempre busqué espacios para hacer videollamadas y videoconferencias para hacer la revisión de más de uno, donde efectivamente, pues en algunos casos, como lo comenta Rodrigo, una o dos preguntas donde el contexto cambiaría, pero en otras que definitivamente el estudiante reflexiona y aprende. Entonces, creo que eso es algo muy importante. ¿Cómo es que vamos a transformar la evaluación y que no sea solamente un texto? Muchas gracias, Rodrigo. listo, Jorgito, muchas gracias. Y Rodrigo, ya para terminar, ¿qué fue lo que te colocaron aquí en el bracito que tú decías que yo te escuché en el carro? Es un tema para la presión. O sea, Ah, carambas. ¿Desde cuándo sí, estás así con el tema de la presión? no, no, yo estoy bien, sino que cuál fue la ¿Sí? situación. Yo Sí. tengo un problema de apnea del sueño y Ah, cuando bendito Dios. fui a revisar con el otorrino el avance, me dijo, mijo, usted va muy bien, el tema de la apnea va bien, pero hoy le estoy tomando la presión y la tiene volada. Y Bueno, resulta pucha. que una de las secuelas o una de las consecuencias del tratamiento de apnea es precisamente esto, que la presión se sube. Entonces están haciéndome un Mm, control de 24 horas para pues determinar si es algo así. Yo pues igual también constantemente después de que me dijeron eso me la monitoreo con, con el reloj. Entonces pues ujú, yo he ujú. visto que ha estado normal, pero sí es mejor que el médico le diga a uno cuál Sí, es la que te situación que tome debe seguir. el espectro que te está generando el dispositivo. Correcto. Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo, Rodrigo. Entonces, yo creo que este espacio, reitero, muy valioso, muy argumentativo. Importante es que lo logramos y ya pues vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos aquí socializado pues para tomar las acciones correspondientes. A ti, Rodrigo, nuevamente agradecerte, obviamente desearte que estés bien de salud, porque pues, si no tenemos Gracias. salud, no tenemos nada. Y estamos aquí con canales abiertos, Rodrigo, independientemente que tú ya hayas pasado por tu diplomado, tú nos vas a encontrar permanentemente conectados vía Teams. Cualquier alimentación, cualquier aporte que tú nos quieras dar, bienvenido sea porque estamos en este canal frecuente de aprendizaje permanente y que pues si tú me hiciste recordar de aplicaciones telemáticas, que fue un curso que me encantó diseñarlo. En mi época de docente de ingeniería, pues creo que se sembró allí una semillita muy interesante que le aportó a tu formación como futuro ingeniero. Pues con decirle que el proyecto que yo diseñé para aplicaciones telemáticas es el proyecto que estamos ahorita sustentando en el semillero. El biodigestor. Súper, excelente. Cuando va a sustentarme, me invita para estar ahí. Claro, Me sí, invita, señor, cuente por con eso. favor. Esto no me la va a Claro que perder. sí. Listo. Bueno, Rodrigo, estamos hablando. Un abrazo desde la distancia. Cuídate mucho y cualquier nada, estamos aquí muy atentos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.